Hola, ¿cómo están todos y todas? Tengan muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. En una semana que viene siempre con novedades en esta Argentina que no descansa, con la reaparición de una de las personas con mayor centralidad política de los últimos 20 años. Ella es la 2 veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Porque es alguien que se le reclama desde algunos sectores una mayor participación, pero también se le reprocha esa participación cuando la puesta en escena se concreta. Lo que está claro es que no deja a nadie indiferente y eso es lo que ha pasado en estas horas recientes. Y en el medio de lo que estamos hablando es la madre de las batallas, la madre de otra centralidad como es la centralidad territorial y es el territorio, valga la redundancia, de la provincia de Buenos Aires. Queremos saber qué pasa allí, queremos saber cómo impacta en ese territorio la reaparición de Cristina. ¿Son dos cosas separadas? ¿Son dos cosas que van por el mismo camino? Bueno, de todo eso vamos a hablar. Y también en una parte, algo que pareciera menor y no, y es el uso de la tecnología en nuestros niños y niñas, ¿no? ¿Qué tanto daño hace y qué tanto bueno puede hacer con la presencia del Estado en la regulación? Ustedes se escuchan Estado, regulación, y ya sé lo que pueden estar diciendo. Pero no lo digan, díganlo después. Después de estos anuncios, participamos con un entrevistado y después pensamos juntos, como nos gusta hacer. Empieza el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Como dijimos en la apertura, el tema de hoy será la realidad en la provincia de Buenos Aires y para ello el senador provincial de Unión por la Patria, Emanuel González Santalla. Emanuel, gracias por venir y por dedicarnos tu tiempo. Bueno, gracias Diego, gracias a toda la producción por la invitación. Estimado Walter, gracias también por venir, jefe de redacción del Cronista, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Atentos a los movimientos políticos, ¿no? Estamos entrando en una etapa en la cual los principales actores vuelven a escena. Lo tuvimos al presidente Javier Milei encabezando un acto de lanzamiento a nivel nacional de su fuerza. La tuvimos ahora a la expresidenta Cristina Kirchner anunciando su intención de ser presidenta del Partido Justicialista. Ya lo tenemos a Mauricio Macri con la presidencia del PRO. Digo, vuelven los grandes actores a la escena política, ¿no? Sí, vamos a separar esta charla, si te parece, Walter, si te parece, Emanuel, en varias instancias. La primera, vamos a la más práctica, ¿no? Que hablamos también fuera de cámara, lo que es la vida real de las argentinas y los argentinos, y tu trabajo también de representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con un tema que, padre yo de 3 hijas, me preocupa ahí mucho, como es el uso de celulares en las escuelas. Bueno, ¿cuál es tu propuesta y hacia dónde apuntás con ello?
Bueno, digo, la verdad que es un tema que hay que prestarle muchísima atención. Nosotros empezamos a trabajarlo a partir de un informe de la UNESCO, que es el Informe Global de Monitoreo de la Educación de mediados del año pasado, donde por primera vez se pudo medir el impacto de los dispositivos tecnológicos aplicados a la enseñanza en las escuelas. Por primera vez digo, porque obviamente la pandemia en esto fue un puntapié, un punto de partida muy fuerte, y obviamente la pospandemia también, y no se había podido hacer un estudio para ver y medir el impacto que tienen. La verdad que ese informe dio muy mal en cuanto al aprendizaje de los chicos, ¿no? Y cuando uno empieza a investigar, nosotros presentamos un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado de la provincia de Buenos Aires para prohibir los teléfonos celulares en las escuelas primarias de la provincia. Para esto nos reunimos con neurólogos, con psicólogos infantiles, con pediatras, con docentes, en las comisiones de trabajo, y el proyecto salió por unanimidad de todos los bloques políticos del Senado. ¿Por qué? No solamente por los problemas de aprendizaje que trae, sino que cuando uno empieza a interiorizarse en el tema, la verdad que es alarmante y es urgente que el Estado empiece a intervenir en el asunto. Para darte algunos datos nada más, Diego, Walter, el 81% de los chicos entre 10 y 12 años tienen teléfono celular. De los 7 a los 16 años es el 30% del mercado de telefonía inteligente en la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Empresas con departamentos de neuromarketing trabajando para poder ganar más plata. ¿Cuándo ganan más plata las empresas? Cuando tienen más tiempo a nuestros hijos enganchados a la pantalla. ¿Cómo desarrollan ese sistema? A partir del sistema de recompensas variables, que es la misma lógica que tienen las máquinas tragamoneda en los casinos. ¿Sí? ¿Qué es esto? El escroleo de las redes sociales, o si tienen hijos que juegan videojuegos, verán que todo ahora está monetizado. Hay una lógica de premios permanente y de recompensas que tienen hoy, por ejemplo, hasta los juegos de fútbol. Sí. El juego del FIFA, que es muy conocido, antes no tenía esto de que podés comprar jugadores, vender jugadores. Bueno, todo está monetizado, todo está dentro de este sistema que lo que hace es generar dopamina en los chicos, y esa dopamina genera el proceso de adicción que se genera después. Hoy, sin ir más lejos, en Todo Noticias sale en la web una nota de un chico que se llama Nehuen, digo, para dar un caso que es público en este momento, que salió hoy, que hace 5 años que está en tratamiento para rehabilitarse de la adicción al teléfono celular. Tiene 19, arrancó a los 14 y juega a los videojuegos de los 8 años. ¿Sí? Tuvo más de 3 días sin dormir en su casa, tuvo problemas de aislamiento. ¿Por qué? Nosotros le decimos a los padres y a las madres que cuando uno ve un hijo con una caja de medicamentos, por ejemplo, si ve que está con una caja de medicamentos en la mano, uno sale corriendo, se la saca y le dice, eso no se toca. ¿Le echamos la culpa al chico? ¿Lo retamos al chico? Y la verdad que no, porque las cajas de medicamentos dicen mantener lejos del alcance de los niños. La responsabilidad es nuestra. Claro. Ahora, desde que nacen prácticamente hoy, a nuestros hijos les ponemos un celular o una tablet en la mano. Bebés que están recién en la cuna o en el huevito, como todos sabemos, tienen para comer o para entretenerse una tablet con YouTube o con... Bueno, nos parece que hay que empezar a alertar a los padres y madres lo que esto genera. ¿Qué genera? Trastornos en el habla, alteraciones en la conducta, depresión infantil, sedentarismo, obesidad, bullying, grooming, ludopatía. Hoy todos nos agarramos la cabeza con la ludopatía infantil, ¿no? La ludopatía digital. ¿Cuándo empieza? Empieza cuando nosotros le ponemos un teléfono en la mano a nuestros hijos a muy temprana edad. Según los especialistas, la edad de madurez tecnológica es a partir de los 16 años. Imagínense si a cualquiera de nosotros que tenemos el celular acá nos empiezan a llegar notificaciones, nos cuesta mucho no agarrar el teléfono y revisar. Imagínense en el cerebro de un niño que está en pleno desarrollo cognitivo, que está empezando a dar sus primeros pasos, problemas en la motricidad fina. Nos decía un neurólogo que, por ejemplo, se estima que el 40% de los chicos de acá a 20 años tengan problemas de miopía. ¿No? Y así hay infinidad de situaciones que nosotros lo que decimos es, che, el Estado no puede seguir sin intervenir y sin concientizar a la sociedad respecto a este tema, ¿no? Me parece muy bien lo que vos marcabas de la unanimidad en los bloques políticos. Me imagino que será, Walter, algo difícil si esto se llega a practicar, porque esta sensación de que con los chicos no, que el Estado no se meta con mis hijos, que mis hijos los usan para la seguridad, para saber cómo están,
va a generar un debate también. Sin duda, y internamente en las propias familias, ¿no? Porque estaba pensando mientras comentabas el proyecto, cómo extraer al chico de una realidad que lo rodea permanentemente, que es ver a los padres sentados en una misma mesa, probablemente con los chicos, y todos con el celular, ¿no? Y vas a un medio de transporte y ves lo mismo, ¿eh? En el subte, en el colectivo, todo el mundo. Entonces, ¿cómo le decís al chico, no, eso te hace mal a vos? ¿Cómo le decís que necesitas darte un tiempo para entrar en esta tecnología y poder dedicarte más a la lectura de libros, al aprendizaje en el cual la tecnología acompañe, pero que no sea un centro de atención permanente, ¿no? Exacto, y digo, esto me parece importante aclararlo, porque algunos nos dicen, bueno, ustedes no quieren que los chicos usen tecnología. No, miren, cuando vos tenés un hijo chiquito, mi hijo tiene 8 años. Sí. En realidad cumple 8 el viernes. Cuando vos tenés un hijo chiquito, no le pones un cuchillo en la mano para comer cuando tiene 4 o 5 años. Practicás, enseñás. ¿Con qué? Con uno de madera, con uno de plástico. Le enseñás la intensidad de la fuerza que tiene que ponerle al cubierto, le decís que no es un juguete, le decís que se puede lastimar, lo acompañás en ese aprendizaje y cuando tu hijo ya sabe cómo utilizarlo, recién ahí le das un cubierto real que corte y demás que tenga filo. Con el celular pasa exactamente lo mismo. El proceso de aprendizaje y de acompañamiento, porque el principal problema acá no es el exceso de tiempo de los chicos con el teléfono, sino el retiro excesivo de los adultos del lado de los chicos. Este es el tema. Cuando hoy un pibe compite con el celular por el tiempo y la atención de sus padres, o los padres compiten con el celular por la atención de sus hijos, tenemos un problema. Cuando hoy nuestros hijos lloran o se angustian, y en vez de ir a abrazarlos, consolarlos, preguntarle qué les pasa, les damos un teléfono y una pantalla para que se calmen, el chupete digital. Estamos afectando las herramientas que nuestros hijos tienen que tener para después poder desenvolverse en el mundo adulto. Y esto tiene secuelas muy graves, que recién hoy, se están empezando a ver. Insisto, no solo en el aprendizaje, sino en la vida cotidiana de nuestros chicos, ¿no? Sí, y Emanuel, Walter, esa realidad que ustedes bien describen y que nosotros a veces también padecemos o imitamos, tiene que ver también con una alteración violenta del mundo del trabajo que hace que el tiempo de los papás con los hijos también no sea el de antaño. Y esta alteración violenta me permite preguntarte, Emanuel, e introducirte en otro tema, porque esta alteración violenta del mundo del trabajo es algo que Cristina Fernández de Kirchner viene señalando acaso de manera disruptiva en sus presentaciones públicas y ahora con su intención de encabezar el Partido Justicialista. Te quiero preguntar a vos, ya ahora sí, no como papá de un niño de 8 años, sino como hombre de la política y del justicialismo, ¿cómo ves esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner? La veo muy bien también pensando en mi hijo de 8 años. Me parece importante porque mucho hablan dirigentes, uno los escucha hablar de futuro, de esperanza, de volver a enamorar y demás. Y la verdad que muchas veces, si no pensamos en el presente, muy difícil va a ser construir un futuro. Y me parece que quien caracteriza hoy la etapa, la situación que atraviesa nuestro país, quien pone en contexto de dónde venimos y también empieza a dar las discusiones que vos decías, Diego, sobre la nueva estatalidad, sobre qué discusiones tienen que dar el peronismo, porque muchas veces terminamos defendiendo un Estado, hablamos de un Estado presente y terminamos defendiendo un Estado que nuestra sociedad padece muchas veces en el día a día. Por supuesto que nosotros creemos que el Estado es central, pero también tenemos que discutir qué Estado. Cuando ella habla de seguridad, cuando habla del autogobierno de las fuerzas de seguridad, cuando habla del sistema integrado de salud, cuando habla de la educación, que como estábamos hablando recién, poder incorporar estas problemáticas y demandas que son actuales y que la verdad que es importante que quienes gestionan el Estado, quienes gobiernan, puedan empezar a discutir de cara a la sociedad. Me parece que Cristina no se ganó su liderazgo ni su representación en el peronismo en una mesa de dirigentes o en una rosca entre dirigentes, se la ganó poniendo el cuerpo. Cristina se ganó el liderazgo que construyó con Néstor peleando y cada vez que tuvo que decidir entre los sectores del poder en la Argentina y la gente, Cristina siempre decidió por la gente. Y me parece que esto es central y es importante, ¿no? Hay que respetar los rangos, de alguna manera, como decía un jugador de la selección, porque realmente cuando uno ve la situación que está atravesando nuestra sociedad, es importante también decir, che, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y me parece que ahí hay una lectura que es importante hacer y que Cristina alumbra de alguna manera con sus documentos, con sus cartas, que, como bien les decía antes, ha hecho mucho daño
el gobierno anterior también, porque ha banalizado el peronismo, o muchas de las banderas del peronismo. Y me parece que hay que volver a dotar de sentido. Y qué mejor que Cristina, que hay una verdad que es inocultable y cada día se vislumbra mejor, con más claridad, que es que la última vez que nuestro pueblo fue feliz, que vivió dignamente, fue cuando ella fue presidenta y tomaba las decisiones. Entonces, que el liderazgo político que tiene Cristina en el peronismo corresponda también con la institucionalidad de conducir el Partido Justicialista Nacional, nos parece que es un paso hacia adelante para la fuerza política. Hay también, Manuel, Walter, sobre todo vos en tu rol laboral en el medio donde trabajás, esta discusión que es, si Cristina no habla, Cristina está callada. Cuando Cristina habla, ¿por qué habla? ¿No? Hay también cierto tironeo ahí en el mundo político. Lo que está claro, Walter, bueno, mira qué descubrimiento, que Cristina todo menos indiferencia. No, es un personaje central en la vida política argentina de las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Lo que sí a mí no me termina de cerrar y me hace ruido en el discurso es cómo extraer a la propia Cristina Kirchner de lo que fue el gobierno anterior, en el cual ella fue la electora del presidente y conformó parte del Ejecutivo. ¿Cómo se puede extraer esa figura hacia una renovación de eso que se está discutiendo, ¿no? Sí, mira, nosotros, nuestro espacio político, tanto Cristina como Máximo, intentaron corregir el rumbo del gobierno mientras el gobierno transcurría. No esperaron que el gobierno termine para decir nos equivocamos en esto, nos equivocamos en lo otro. En medio del proceso del rumbo económico, Cristina muy temprano empezó a advertir sobre el camino que estaba tomando el gobierno y que era equivocado. Tuvo su vértice esa discusión en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde no solo era un pésimo acuerdo, y hoy quedó demostrado, y creo que nadie lo discute, sino que además el presidente eligió decirle a la sociedad argentina que era un buen acuerdo y que a partir de ahí todo iba a mejorar. Obviamente eso no pasó, por eso hablaba del daño que le ha generado al peronismo. Pero ojo, y esto me parece que es importante decirlo, así todo, a Cristina la condenan en un gobierno peronista. La intentan asesinar en un gobierno peronista. Y la bala no era para ningún gobernador, para ningún intendente ni para ningún legislador, y las condenas del Partido Judicial no son para ningún gobernador, para ningún intendente y para ningún legislador. Son para Cristina. No solamente para aleccionar a la clase dirigente sobre lo que ella hizo cuando fue presidenta, de afectar intereses en función de que la gente pueda vivir mejor, sino sobre todo porque saben lo que Cristina puede generar para adelante. Entonces, frente al precipicio y el encierro al que nos quieren llevar la antipolítica, Cristina es la única que puede construir una alternativa política y una salida política para los argentinos y las argentinas. Por eso la persiguen, por eso la quieren presa o muerta, como dijo ella, y sigue siendo el principal obstáculo que tiene el poder económico en la Argentina para terminar de entregar el país con la gente adentro. Emanuel, no hay dudas que uno ve las reacciones que provoca la reaparición de Cristina y se da cuenta que no da lo mismo que juegue Cristina o que no en la posición de la cancha que ella decida. No da lo mismo. Si diera lo mismo, tampoco estaríamos nosotros hablando de eso. Ahora, retomando lo que decía Walter y entendiendo que en la Argentina, y yo creo que en el mundo todo, hay gran parte del componente emocional, ¿no? Y el componente de la esperanza en el sufragio de los pueblos. Este análisis que vos hacés, que es válido en el sentido de los argumentos, aunque puede ser también, por supuesto, cuestionado. ¿Qué pensás que puede entender la gente, ¿no? Los votantes? Qué feo decir la gente, porque uno habla de la gente y habla de todos y de nadie. Pero bueno, para simplificar el debate, digo, porque en el gobierno de Macri, lo hablábamos también fuera de cámara, vos tenías un espejo retrovisor cercano. Sí. Y decías, obviamente con variables, decías, che, mira hacia atrás. Vos lo dijiste bien. Hace 1 año, 2 años, es cierto, te podía molestar la cadena nacional porque no veías la novela, pero laburabas y el manguito te alcanzaba. Hoy, esa mirada hacia atrás no es tan favorable para Cristina. ¿Cómo se le explica al electorado que tiene que ir a votar el año que viene que esto que vos decís, che, Cristina no gobernaba, gobernaba Alberto, no resultó fácil el año pasado? No, tal cual. No, pero también me parece importante decir que después del 9 de diciembre del 2015, cuando Cristina dejó de ser presidenta, en la Argentina gobernaron todos los que fueron opositores de ella. Y cuando digo todos, hablo de los propios sectores del peronismo. Y Massa. Porque el sector
el sector, sí, pero el sector que representó a Alberto Fernández, era un sector que fue opositor a su gobierno, que se fue del gobierno, fue opositor, y no solamente fue opositor hasta el 2015, sino que la enfrentó en el año 2017, siendo el jefe de campaña de Florencio Randazzo y expresando una oposición a ella en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el sector del radicalismo, que fue opositor, gobernó con el macrismo, Mauricio Macri mismo, la expresión del peronismo, que ella, digo, en su responsabilidad, y esto lo ha explicado ella, que sintió en aquel momento de poder sacarle a Macri de encima a la sociedad argentina, buscó construir un frente de unidad, cuando muchos compañeros, yo recuerdo, Diego, Walter, durante el macrismo se la pasaron repitiendo, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza. Propios compañeros se la pasaron repitiendo, con Cristina no alcanza, con Cristina no alcanza, con Cristina no alcanza. Perfecto. Cristina construyó un frente, a todos, incluso los que fueron opositores de ella, los volvió a convocar, construyó una alternativa política, se ganaron las elecciones y después, insisto, en medio del transcurso de nuestro gobierno, vino una pandemia que no estaba en el menú absolutamente de nadie, pero en el medio del transcurso del gobierno, Cristina intentó empezar a corregir el rumbo económico que estaba tomando y obviamente no se pudo, porque hubo muchos dirigentes que también le dijeron al presidente que lo que había que hacer era enfrentarla a Cristina y como dijo Máximo en Atenas hace unos días, muchos creen que se construye autoridad enfrentando a Cristina. Y la verdad que el liderazgo y la autoridad política de Cristina y Néstor la construyeron enfrentando a los dueños de la Argentina o a los que se creen dueños de la Argentina. Y me parece que eso es lo que, por lo menos la dirigencia del peronismo tiene que poder comprender para no seguir cometiendo los mismos errores. Si creemos que alguien va a construir liderazgo basado en la pauta con los medios o en enfrentar a Cristina o en juntar mesas de rosca dirigenciales, y la verdad que le va a ir muy mal al peronismo y le va a ir muy mal a la Argentina. Entonces me parece que lo de Cristina es saludable desde ese lugar, porque es el liderazgo más sano y el único liderazgo político que hoy hay en la Argentina. Después hay un liderazgo antipolítico, que es el que lleva adelante el presidente. Pero el único liderazgo político que hay en la Argentina es el de Cristina y que está al frente del Partido Justicialista me parece que es un puntapié, que además creo que muchos le han exigido eso. Cuando muchos se quejan del dedo que no señala o que señala, la verdad que está diciendo, bueno, voy yo. Está aceptando la convocatoria, la propuesta de muchos militantes de que ella se ponga al frente del proceso y ella lo ha aceptado como dijo públicamente. Bueno, me parece que es momento de poder encolumnar nuevamente la fuerza política, insisto, no solamente para ir a ganar una elección. Porque, ojo, ahora van a empezar mucho otra vez con la unidad hasta que duela, la unidad. Y la verdad que la única que le dolió fue a la gente y ha quedado demostrado que con la unidad no alcanza. Que con construir una unidad, después cuando sos gobierno tenés que saber para qué la construís. Claro. Y me parece que es momento ahora de discutir qué. Y en ese sentido, creo que Cristina es un programa en sí mismo. Es el proyecto político en sí mismo. Es previsible. Todos sabemos quiénes son sus enemigos y a quiénes va a defender cuando les toca tomar decisiones a ella. Bueno, me parece que eso es positivo. La última vuelta. ¿Y alcanza con que presida el PJ si termina finalmente asumiendo ese rol o te imaginás el año próximo con Cristina candidata? Bueno, creo que falta mucho. Creo que en este momento es importante no solamente pensar el Partido Justicialista, sino sobre todo qué le vamos a ofrecer a la sociedad. Claro. ¿Qué tiene el peronismo para ofrecerle a la sociedad? Porque como ustedes decían, está muy cerca el gobierno anterior. Y yo lo que creo es que justamente el problema del gobierno anterior fue que no hizo peronismo. No, el problema no es qué hizo el peronismo cuando gobernó, sino que quienes le tocó tomar decisiones no hicieron peronismo. Y entonces me parece que lo que está diciendo Cristina es volvamos a discutir cuál es el programa, cuáles son las discusiones de fondo que tenemos que dar si queremos realmente poder representar a nuestro pueblo y a nuestra sociedad. Sabemos que fue muy triste para la Argentina los momentos donde la sociedad no encontró una salida política a los problemas que estaba atravesando. La verdad que no queremos repetir eso. La Argentina no puede volver a cometer la dirigencia no puede volver a cometer ese error de no ofrecerle una salida política. Es la oportunidad que tiene el peronismo con Cristina a la cabeza del Partido Justicialista de empezar a construir y a estructurar una propuesta que después las candidaturas se verán. La verdad que aquellos que quieren construir representación o liderazgo solamente en función del cargo que van a ocupar y convocar a otros militantes en función de una candidatura o una disputa electoral, me parece que es muy pobre y que no nos va a alcanzar, que necesitamos dar discusiones mucho más profundas.
una balada chiquita, además, y que ya me parece que la sociedad se cansó. Y eso también es una lectura o una lección, creo que hay que tomar en cuenta. Emanuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, Diego. Walter, también, muchas gracias a vos. Por favor. Gracias a todos los que están del otro lado. Será, si todo sale bien, hasta la semana que viene. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.